bueno, pues lo primero que supone haberse convertido en la película más premiada del Festival de San Sebastián en toda su historia. What does it mean having your first film become the most lauded and condecorated and prize-winning film at San Sebastián? I didn't know actually that it was the most prize winning, but then I learned what does it mean. I don't know. It's almost like it's strange. I mean, it's not like I do believe in the film. It's for me just I don't know how prizes are usually awarded, so it's a pleasant. It was a pleasant experience. Pues no sé muy bien, no lo sabía, me enteré después y para mí es casi, resulta un poco extraño. Hombre, sí creo en la película, pero eso de la dinámica de los premios, qué y qué, la verdad es que no lo entiendo, no sé. Una vez vista la película ya uno lo sabe más, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención o por qué escogiste a esta actriz que lo hace muy bien? Se llama Ia y ya en el apellido creo que me pierdo, Sukistabili, ¿no? Creo. Me parece. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué la escogiste? Okay, about the actress, what struck you about her? Why did you choose her for this role? Well, first of all, she's an incredible actress, and I knew her work in theater, but she did not really like to be in cinema that much. And then I knew that she was pregnant and she was expecting a child, so I thought she would not be interested to be in a film because she was like 8 months pregnant when I started to prepare for the film. But then one day she called the casting director and asked to come to meet me because we did not know each other personally. And she came to meet me right after giving birth. And we started to talk, and she's very expressive. She's like really expressive character with so much emotions. And and she's a very strong character. So I started to feel that this particular woman, if I work with her and if I always try and ask her to contain, to suppress all these emotions, on the screen, it will look like there is this like, she's so charged with the emotions and she's not allowing herself to express, which camera would read, obviously. And then she has incredible plasticity and incredible range of what she can do also as an actress. And we were talking with her and she was, she used to be like, in her words, like very thin, very skinny when she was younger, and she was invited a lot to be in cinema to play certain kind of women roles. And she said that she was always very annoyed because she has a lot of respect for her profession, and she, because of that, did not want to really act in cinema. And now she said that after having the second child and after being a bit older than, like, she's not 20, she started to feel that now maybe she can go and act the characters she wants to play. And I think we just met in a very interesting moment for like both of us. Okay. Bueno, vamos a ver. La conocía, bueno, es una actriz en primer lugar, porque es una actriz increíble, muy buena, pero la conocía sobre todo por su trabajo en el teatro. Al principio a ella no le gustaba mucho el cine. Y además, en el momento en que yo empezaba con a escribir, pensar en concebir la película, estaba embarazada de 8 meses, a punto de dar a luz. Entonces no había pensado en ella, pero ella después pues me llamó al director de casting pidiendo una cita conmigo después de dar a luz a su segundo hijo, y entonces nos vimos y empezó a hablar y yo me di cuenta de que es muy exuberante, muy expresiva, y yo empecé a ver que
precisamente siendo así de expresiva y abierta, que yo podía aprovechar eso, podía trabajar con ella, a ver cómo, siendo tan naturalmente expresiva y expansiva, cómo se podía hacer para que ella fuera conteniendo, suprimiendo eso en la pantalla. Y yo dije, en la pantalla, la cámara leería eso muy bien, esa idea de, de, de contención, pero cargada, cargadísima, que en cualquier momento puede explosionar y que le venía como anilla al dedo a ese personaje. Además es una mujer que tenía muchísima plasticidad, mucha hacía así en el momento. Y luego me dijo otra cosa, que a ella no le había gustado el cine porque cuando era ya mucho más joven, que era mucho más delgada, mucho más esbelta, la llamaban siempre para cierto tipo de papel, porque respondía a cierto tipo de mujer, y eso le parecía una falta de respeto a su profesión. Entonces, de joven no había querido aceptar ese tipo de papeles en el cine. De hecho, la cabreaba bastante. Pero entonces se había dedicado principalmente al teatro. Pero ahora, después de haber dado a luz a su segundo hijo, ya no tenía 20 años, tenía más cuerpo, más corpulencia, entonces no le llamaban por el mismo motivo y eso le parecía mejor, que podía realmente interpretar los papeles que ella quería y no las que la llamaban para hacer porque respondía a cierto tipo fisiológico, ¿no? Entonces yo creo que coincidió que los dos nos hemos conocido en un momento las dos nos hemos conocido en un momento muy interesante para ambas. La película habla de temas bastante delicados o complicados, desde el fanatismo religioso hasta el abuso de poder, ¿no? de las autoridades. Yo no sé si has tenido problemas ahí en Georgia, no sé, mientras el rodaje o ya una vez ha sido estrenada la película, si ha levantado alguna polémica. The film deals with certain very delicate issues, like, religious fanaticism, the abuse of power by the authorities, etc., etc. I don't know if that caused any problems there in Georgia while making the film, or since it's been made on behalf of the authorities or the powers that be, precisely because it deals with these two very delicate themes in a very, very specific and direct and no holds barred way. Well, in the process when we were trying to get financing, I was applying to the film fund in Georgia. Like, there were always these comments that, things like this don't happen in Georgia. They just don't happen. So you're like inventing this. In the process of filming, we were confronted by certain people also, and they were like blocking the camera or blocking the shots. So now I know that when we will release the film in Georgia, it will be a very specific moment for me and for everybody who was involved in making the film. And I do know that I have a responsibility towards everyone because, of course, like they partook in my vision and to realize my vision. But we always knew this, we always discussed. And I do believe that I'm not painting anyone in particularly negative colors or negative way. I just try to portray humans on screen. And I hope that it will be perceived this way. Okay. Es interesante que plantees esa pregunta porque me acuerdo yo que durante el proceso de intentar levantar la financiación, cuando pues mandábamos la solicitud a los fondos ahí nacionales ahí en Georgia, recibíamos respuestas muchas tipo, no, esto no ocurre en Georgia, esto que escribís aquí, no, eso no pasa en Georgia. Eso por una parte. Y por otra parte, mientras durante el rodaje, muy a menudo había personas que se ponían delante, que intentaban bloquear o obstaculizar o impedir, ¿no? que la cámara delante de los planos. O sea, esto también pasaba.
Entonces, eso, digamos, en esas dos fases. Y ahora, la tercera fase, en el momento ahora del estreno, que todavía no se ha estrenado, va a ser muy especial. Y ahí soy consciente de la enorme responsabilidad que vamos a tener todos, porque todos sabemos lo que hemos hecho. Pero a mí me gustaría pensar que yo no he querido pintar, no retratar a nadie específicamente, a nadie de manera, digamos, particularmente negativa, ¿no? Me gustaría pensar que, que la gente ahí fuese capaz de ver que solo son seres humanos que se proyectan, que se plasman pues, sobre una pantalla. En estas consideraciones antes de rodar o ya cuando empiezas a rodar, supongo que tendrías muy en mente el tema de cómo abordar la religión y ese fanatismo religioso, ¿no? ¿Por qué es tan delicado hablar desde el arte de la religión? So I suppose that within these themes that you talked about, religion, religious fanaticism, I suppose you must have taken that very, very carefully into account when deciding to shoot and how you're going to shoot them. Why is it so delicate to tackle and deal with the question of religion and religious fanaticism in art, in films? Why? Well, I guess despite us thinking that as a contemporary society we're far away from being very religious, I think that, for example, in Georgia, there is a law of if you offend somebody's religious feelings, it's illegal. So how do you know if you offend somebody's religious feelings or not? I think that when it contradicts with the very idea of the freedom of speech, or I think that as two human beings, if we engage in the respectful, free conversation with each other, there is a possibility that I might get offended. But I think we need to separate that offended and just my beliefs being challenged is two different things. So how are you going to prove it in the court? I mean, if somebody can sue you for that, I mean, where is the line? This law is the most abstract thing I ever heard about. Or in Russia, I think in few other countries, some of the religious groups are banned. They're illegal. Like Jehovah's Witnesses are just banned. You can't even offend somebody's religious feelings. You just cannot even exist. So we tend to think that as a contemporary society, we're more secular or we're more non-religious, but I think that the religion has much stronger positions than we want to think. Not religion, but religious groups. Ok. Vamos a ver, tenemos a pensar que, bueno, somos una sociedad muy moderna, contemporánea, y que estamos muy lejos de ciertos fanatismos religiosos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en Georgia hay una ley que dice que es ilegal ofender los sentimientos religiosos de la gente. Pero esa ley, ¿realmente qué quiere decir? Yo, por ejemplo, en una conversación respetuosa, libre y abierta, yo puedo, digamos, contrastar mis ideas en cuanto a tu religión y yo Pero si la ley ya empieza por decir que es una ofensa, ¿dónde está la línea que separa el retar o el cuestionar honestamente, abiertamente en una conversación ciertas creencias con la ofensa, cuando ya empieza por decir que es una ofensa incluso decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se sostiene o cómo se demuestra en un juicio, en un tribunal? ¿No? Por ejemplo, en Rusia, ciertos grupos, por ejemplo, los testigos de Jehová están prohibidos, ¿no? Entonces, pensamos que en las sociedades modernas, contemporáneas, somos mucho más laicas, pero la religión, no, más bien, los grupos religiosos siguen siendo mucho más fuertes de lo que muchos pensamos. Esta reflexión no es mía, es de un compañero, pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo es posible
que una escena de una violación a una mujer llegue a ofender más al espectador, o ofender en el sentido de que le choque demasiado y no nos ofendan o se haya llegado al punto que aceptemos otras imágenes de violencia supuestamente mucho más bestias, como puede ser, yo qué sé, se me ocurren las películas de Tarantino, que le salen las vísceras a la gente por la tripa. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué aceptamos esas imágenes o esas escenas tan violentas en algunas películas y sin embargo Tipo Tarantino, ¿no? sí, tipo Tarantino, y cuando se ve una violación a una mujer, también se me ocurre Irreversible, la película Irreversible, se monta o la gente se ofende más. Yeah, this reflection I want to pass on to is not mine, but it was made to me by a friend. In a way, it's surprising that why are we so shocked, offended by certain scenes, like for instance, rape scene we saw from a distance, but we seem to be far less or far more comfortable or far less sort of discomforted by like many of the violent scenes we would see in Tarantino. We see people's guts flying all over the place, and that seems to offend less than, I don't know, a rape scene or like the one in your film. I mean, why? It's just a reflection that was made to me by a friend, and I just wanted to throw it out to you. You know, it's an interesting reflection because I think that there are certainly several reasons, as I think. One reason is that if we look at the scene of violence, which is set up as the scene of violence, then it's cut in a certain way that we already have a distance because we don't experience it as real when the distance is created by the form itself. We feel more comfortable because it's not really happening, or we're not asked to make a step to get closer and to question ourselves what are the emotions that we're experiencing in that moment. But when, for example, in my film, there is a scene when it's static, it just happens, there is no setup, there is no explanation, there is no cut. It just happens for what it is. And there is a distance because I think that those viewers who want to allow themselves to make a step forward and to question what do they feel in this particular moment, because there are people maybe who don't feel something as well, and it's up to them, because I don't want to in this moment give the audience any hints of how they should feel, because I think it's the rape scene, so I don't know what I should do specifically like there. But I think that as far as it looks a fiction, people are more comfortable. But the moment it does not look like a fiction, then we don't want to look at it. And we don't want to look at it in life as well. Yo creo que es una reflexión muy interesante y creo que hay dos motivos. En primer lugar, cuando hay una escena de violencia bien planteada, bien bloqueada, bien representada, bien escenificada, o sea, cortada de manera tal que la distancia está creada, perfectamente desmarcada y hecho, entonces formalmente escenificada, sabemos que eso es ficción, que esto no está pasando de verdad, porque es una violencia muy bien demarcada y dibujada. Y entonces al espectador no se le pide dar un paso más para realmente acercarse y estar metido e estar inmerso dentro de esa violencia, porque es una cosa perfectamente escenificada, bloqueada, desmarcada. Sin embargo, cuando es estático, cuando no hay nada organizado, cuando no hay nada bien orquestado, lo que entonces es ahí, tal cual. Entonces, realmente lo que se está haciendo es pedirle al espectador que cuestione realmente cómo se siente en ese momento.
Es decir, le dejamos sin armas para protegerse ante algo bien preparado. Entonces, mientras se parezca a la ficción y la gente sabe que es ficción, la gente se siente cómoda. Pero cuando no, cuando realmente empieza a parecerse a lo que es la vida de verdad, ahí es donde la gente tiene dificultades. Creo que ahí está el tema. Ya la última. Varias de las críticas aquí en España han apuntado a que igual la película tiene una dificultad de conectar con el espectador. Yo te quería preguntar si tú tienes en mente cuando trabajas esa posible conexión con el espectador y si crees en esa etiqueta que hay de película de festivales y no taquillera. So there are two reflections that have been made here in Spain I want to talk to you about. First of all, difficulty of connection with the spectator. I don't know if you have that in mind when you're making a film. Look, I'm going to try to, I don't know, there's a difficulty in connecting with the spectator. That's the first thing. And the second thing is, here in Spain, we have this whole label of, that's a festival film. And yours falls perfectly into that category. I don't know what you think of both things. Well, I think that it's up to the spectator. For some spectators, it's difficult to connect. For some, it's easy. And about many other films that actually I love and I find very easy to connect with, some people can't. Like once I was talking with one person, for example, about Tarkovsky's film Stalker. I'm not drawing the comparison, but there was incredible comment this person told me. He said, it's the film about some man who lays in the mud and reads the monologue. Okay, it can be perceived, anything can be perceived individually in different ways. And I, as a director, have no control over it. So it is what it is. I cannot, for example, as bigger platforms collect the data on which moment what should happen. So there is a universal formula of how to please the audience. I think it's not my job to please the audience, first of all. And the second, the festival film, I honestly don't understand. I think that those people who label certain films as a festival film, maybe, like for me, for example, all cinema is cinema. One day I watch a Batman, the second day I watch Fantastic Mr. Fox, the next day, or in the same day, I watch actually Kiarostami, Kubrick, and Fantastic Mr. Fox and Batman. It can be one day. And to me, all cinema is equally important. With some I connect more, with some I connect less. Some mean more to me after I watch and they stay with me for years, some films, some don't. That's the only distinction that I have in cinema. The rest is, it's just, I don't, but I think that support of the festivals to certain kind of films is crucial because those films maybe would never exist because those films would not be produced by people maybe who collect data on what should happen on which minute. And that maybe we will lose a lot of amazing films. No. Bueno, en cuanto a las dos reflexiones es interesante. En primer lugar, yo creo que todo tiene que ver con el espectador y lo que bueno, para algunos es difícil, para otros es más fácil. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Una película del Tarkovsky, Stalker. Y recuerdo yo haber hablado con alguien, estaba hablando con alguien que me dice, mira, ¿sabes de qué va Stalker? Pues Stalker es una película sobre un hombre que está tumbado en el fango, en el barro, y que lee un monólogo. Bueno, pues lo ve así. Y yo, pues, ¿qué lo vamos a hacer? Yo no puedo controlar eso. Yo no soy como esas grandes empresas, grandes plataformas que tienen la capacidad de coger datos para saber en qué momento, cuándo, qué debería pasar para complacer al público. Entonces hay una especie de fórmula universal para que eso funcione. No, eso no es lo mío, ni me interesa, ni eso. Segundo lugar, lo de la etiqueta de película de festival. Bueno, yo creo que para mí todo cine es cine y punto. Puedo estar viendo Batman, puedo estar viendo Kubrick, puedo estar viendo El Fantástico Señor no sé qué, un día sí, otro día no, pero vamos, todo es cine. ¿Qué me pasa? Que con algunos conecto más, con otros
conecto menos, algunos se quedan más conmigo, otros se quedan menos, más tiempo, menos tiempo. Para mí es la única distinción. Lo que sí es importante en cuanto a los festivales es que, claro, el apoyo que dan los festivales por los premios, por la resonancia, ciertas películas, eso sí que es importante para que cierto tipo de cine se siga haciendo. Eso de películas de festivales es lo único que puedo decir al respecto. Okay. Thank you very much, Dia. Thank you very much. It's been a pleasure. Been a pleasure. Bye. Okay.